Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Les agradecemos el favor de su atención. Como todos los jueves, esta noche nos acompaña nuestro panelista Arturo. ¿Cómo estás, Arturo Maximiliano? Y de manera particular, esta noche nos acompaña la licenciada Luz María. Luz María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, el motivo de la reunión de esta noche es hacer un análisis de diversos temas, pero de manera particular, hoy quisiéramos enfocarnos al tema del plagio. Seguramente usted, estimado televidente, ha sido testigo de una serie de discusiones, de bastante desinformación, diría yo, en torno al caso más emblemático en este momento, que es el plagio de una tesis de licenciatura de una de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para que nos está acompañando esta noche, seguramente, pues a lo mejor hablar de la Suprema Corte, pues es hablar de la instancia máxima, del tribunal máximo de justicia de este país, y que, pues bueno, de manera escandalosa se da a conocer que una representante de ese máximo órgano colegiado haya, pues, plagiado su tesis. Pues bueno, sí es una cuestión de síntoma de lo que pasa en este país, ¿no? Yo creo que hay una coincidencia con algunos personajes que dicen que no solo es una desgracia para el ejercicio de la abogacía y del derecho, ¿no? Sino también es una desgracia para la educación en este país, ¿no? Donde tendríamos que tener demasiadas, precauciones y una serie de mecanismos que garanticen que estas prácticas no sucedan. Lo cierto es que ante este debate tan emblemático que se ha tornado por la importancia de lo que significa la posición que ocupa la ministra, también se ha generado mucha desinformación. Y precisamente por eso invitamos esta noche a Luz María. Y bueno, desde luego quiero compartirles que Luz María es especialista, es catedrática en una universidad, entiende muy bien estos temas, imparte materias relacionadas con los derechos de autor. Y bueno, también, pues como ustedes saben, cada jueves, pues Arturo es abogado, notario, profesor también universitario. Entonces yo creo que esta noche pudiéramos hacer un análisis en relación a tratar de que nuestra audiencia tenga más claridad sobre algunos aspectos y no abonar a este debate, a digamos, desinformación, incluso pandemia, infodemia, donde pues la gente ve la discusión pero no entiende qué está pasando. Y en ese sentido quisiera empezar el análisis, si me lo permites, tocayo, con Luz María, que nos adentre un poquito sobre lo que significa este concepto de plagio, ¿no? Porque en términos académicos, en términos de la universidad, ¿no? Tenemos una serie de mecanismos para poder citar a otros autores, ¿no? Cuando nosotros elaboramos un texto académico, un artículo, un ensayo, una tesis, pues bueno, regularmente recurrimos a las citas. Y eso no es plagio. O sea, usted puede copiar, digamos, de manera literal en un texto alguna frase, algún argumento, citándolo. Hay diferentes modelos para citar estas ideas, estos argumentos. El más conocido es el APA, que es el que, bueno, yo de manera particular uso mucho, y que bueno, pues esto no se considera plagio en términos académicos, en los textos académicos y eso. O sea, porque lo cierto es que cuando uno escribe, pues bueno, abonas con argumentos y algunas veces te sirven argumentos ya de teóricos, de teorías, pues de algunos autores que ya tienen pues avanzado ese tema. Entonces, pues sí se vale que en tu tesis, pues bueno, tengas unos textos que sean similares, pero que sean incluso ideas o frases de otros autores, pero siempre recurriendo a la cita, ¿no? En este caso, al modelo APA, que es el que nosotros usamos. Entonces, digamos, ese es un tema, ¿no? Pero regularmente, incluso hay algunas discusiones, ¿no? En el caso de ustedes que son abogados, ¿no? De que generalmente ya usan machotes, ¿no? De escritos y demás. Si, por ejemplo, sería plagio, ¿no? Yo creo que no, porque pues ya son, digamos, como una especie de formalismos que el mismo derecho procesal incluso les exige, ¿no? De cuando sometes a algún amparo o esas cosas, pues hay una serie de requisitos. Estoy hablando, perdón si me excedo porque no es mi disciplina, pero bueno, en ese sentido, pues creo que sería. Entonces, Luz María, si nos puedes ilustrar un poco en relación a qué se considera plagio, y luego iremos avanzando también en términos de cuál es la estructura que regula esto, ¿no? O sea, ¿qué es un plagio primero? Y segundo, si hay una estructura legal
que delimita algunas sanciones o no. Pues es un delito copiar algo, ¿no? O los derechos de autor que tienen que ver, cosas así. Entonces, Bueno, pues sí, María. claro, yo creo que has expresado las ideas generales en relación con el tema, ¿no? La palabra plagio. Si me permite, vamos a hacer una referencia. Desde la época del derecho romano ya se hablaba de plagio. ¿Cómo se empezó a utilizar esta palabra o este concepto? Pues en relación con cuando en aquellas épocas, por ejemplo, que había esta figura de la esclavitud, había personas que sustraían o se llevaban a los esclavos de otros. Entonces ahí se hablaba de plagio. No secuestro, sino plagio. Ajá, pero si te fijas, y ahorita lo iba a mencionar, pues se habla a veces como si fuera sinónimo plagio o secuestro, precisamente porque en aquella época se llevaban a las personas o se llevaban el ganado, que eran cosas, no eran bienes, y entonces se hablaba de plagio. Ya posteriormente, ya más avanzada la historia, pues había también ya producción literaria. Entonces empezó a regular también que quien daba pues una obra literaria, una poesía, un drama, pues si alguien más lo utilizaba y lo hacía pasar como propio, pues también se le consideraba como plagio. Entonces estamos hablando de que de épocas muy antiguas, la humanidad, las personas, pues quieren hacer pasar como propios las ideas de otros. O sea, si nos ponemos a pensar en un concepto amplio de plagio, podríamos entenderlo así, ¿no? Creo que todo el mundo así lo interpreta. Ahora, pues sí hay una regulación legal al respecto, ¿no? Al final de cuentas, la producción que genera una persona en donde aplica su trabajo y su creatividad, pues va a tener una protección legal. Entonces, en nuestro derecho, igual que en todo el mundo, existe la materia de los derechos de autor y estos están regulados para evitar que las personas que no sean el que está creando la obra literaria, artística, y se protegen incluso los programas de cómputo, incluso, fíjate, hasta las coreografías en la danza también están protegidas por el derecho de autor, o sea, es muy amplia la protección que se hace a la obra artística o literaria para evitar que alguien más la utilice y obtenga un provecho respecto a esta obra, a este trabajo creativo, ¿no? Entonces, sí existe esta regulación en materia de derechos de autor. Ahora, dentro de los derechos de autor tenemos que entender que hay dos tipos de derechos. Uno son los derechos morales, que así lo denomina la ley, que le dan el reconocimiento de la autoría a una persona, que es saber quién fue el autor y que tiene un control sobre su obra, sobre lo que ha producido. Y dos, los derechos patrimoniales que le permiten explotar económicamente esa obra, ¿no? Entonces, la ley de derechos de autor en ese sentido protege tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales. ¿Qué significa esto? Que una persona que es un autor, pensemos, no sé, de un libro o de una obra musical o incluso de como olores, en este caso. Sí, los literal, olores también están. Literal. Sí, se puede. Qué interesante. Pero en los olores, si no estoy mal, también se protegen por la ley de protección a la propiedad industrial, porque se pueden registrar. Y ahí ya hay una aplicación. Es diferente la ley de derechos de autor que lo regula es distinto, ¿no? que la ley de protección a la propiedad industrial, en donde se regulan otro tipo de obras que no son literarias o artísticas, que son las que tienen que ver con una aplicación industrial. La patente, el modelo de utilidad, los dibujos industriales. Es otra regulación distinta. Ambas integran lo que es la propiedad intelectual en México, ¿sí? Pero se regulan por diferentes normas y tienen diferentes requisitos. O sea que hay, digamos, para ir cerrando, Tocayo, en esta primera idea, hay, digamos, una norma que se denomina ley, ¿qué, Tocayo? De derechos de autor. De hecho, sí. Ley de derechos de Y autor. propiedad industrial. Y hay otra... Hay otra norma que se llamaba antes la ley de propiedad industrial y ahora le modificaron, se llama ley de protección para la propiedad industrial. Nada más le agregaron una palabra. O sea, dos leyes que regulan, digamos, la creación de algo, Sí. en materia ya sea literaria o en esta parte industrial, como los olores y demás. Ahora, hay una figura, tú que pasando un poquito, tú que trabajas en esta parte de la notaría, ¿hay alguna, digamos, una instancia? O sea, tu papel como notario seguramente es certificar, ¿no? A lo mejor documentos y demás, pero en el caso de la, digamos, de el ente o ¿quién protege? O sea, porque he escuchado, y esto también seguramente nuestros televidentes lo tienen ahí en la mente, es
se ha escuchado mucho que voy a registrar mi libro o mi autoría, o voy a registrar este invento, por ejemplo. Acabo de inventar una pila que se carga con mi pulso y eso. He escuchado que, ¿cómo se llama? Esta instancia donde registras eso y eso también protege a esa autoría mía o eso también lo dirime el Estado a través de un tema jurisdiccional. No, bueno, los registros se sale completamente del orden de lo jurídico, ¿no? De lo jurídico notarial. Ajá. Y para que mis colegas no me vayan a regañar en haber defendido al gremio tocayo, no solamente la certificación es algo que nos corresponde, ese realmente es el notario sajón. Nosotros somos, digamos, nos regimos bajo la idea del notario latino, donde además se dice que somos peritos en derecho porque no solamente damos fe de que tenemos una cosa a la vista y que es igual que otra, sino que también tenemos una función en términos de que los actos cumplan requisitos de ley para ser otorgados, ¿no? Y una serie de cuestiones más que nos han cargado, inclusive la propia recaudación de algunos impuestos, el cálculo. Entonces es otro tema, ¿no? Pero en una parte jurídica, pues podemos pensar que notarialmente lo que se podría dejar es constancia de un hecho, un acto jurídico y de una fecha cierta en que se realizó, pensando para efectos de lo que estamos platicando, ¿no? Para no desviarme mucho el tema. En cuestiones jurídicas, no me dejará mentir mi colega, pero en cuestiones jurídicas, en términos de procedimientos, pues no hay patentes. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un querido amigo abogado en la Ciudad de México que fue el primero, inclusive por ahí está la publicación en un medio nacional, fue el primero que ganó un amparo contra lo que aquí conocemos impuesto de traslado de dominio y en México en Ciudad de México se conoce como el ISAI, impuesto sobre adquisición de inmuebles. Él fue el primero que ganó, se le otorgó la razón para no, en ese caso, no pagar o pagar una cantidad mucho menor por ese impuesto. Y le dije, mira, hombre, si hubiera patentes en los temas de las juicios, es decir, en los planteamientos jurídicos, serías multimillonario. Pero tú descubriste la fórmula, nada más que no está protegida por una patente. Quiere decir que cualquier otra persona que entienda, que la copie, que le hayan pasado el pitazo, le digan, mira, así lo hizo, pues así lo copias y ya nada más es un juego de relaciones públicas. ¿Quién puede conseguir los clientes? ¿No? ¿Eso no sería plagio, entonces? No, eso no sería plagio. Ahora, yo quisiera agregar, Tocayo María, no sé, también que tú también nos vayas orientando en este tema, ¿no? Porque uno luego no debe ser todólogo, pero yo aquí lo que diría es el plagio con efectos de buscar un lucro, ¿no? Y un plagio académico que aparentemente no... Y no consta que no estoy disculpando, estoy diferenciando, porque una cosa tiene que ver con la ética y otra cosa tiene que ver quizá con un intento de explotación comercial o de obtener algún beneficio de orden económico o hasta de prestigio personal que luego se puede traducir en dinero, ¿no? Entonces, me parece que aquí es más el tema de la parte ética. Y que no rebasa o no aparentemente esté rebasando hoy el efecto de la discusión sobre el título y si es correcto que continúe con él o que se le retire el título, no necesariamente de que haya hecho un plagio para efectos de ¿cómo se llama?, de tener algún beneficio económico, ¿no? Entonces creo que por ahí está un tanto cuanto la discusión, a diferencia de cómo abrimos, porque sí, en otro caso, bueno, pues si yo quiero vender un libro y resulta ser que es igual al de Gabriel García Márquez, ¿no? Le cambié unos parrafitos o le cambié los nombres, ¿no? O el lugar donde sucedieron los eventos, pues bueno, es otra cosa. Ahorita que mencionas eso, precisamente documentándome yo un poco sobre el tema, encontré por ahí que hay casos pues muy notorios de gente muy connotada que ha sido acusada de plagio. Claro. Ahorita. Canciones, ¿no? Recientemente Shakira, ahora que está este boom de la canción esta de Piqué. De Piqué, ¿no? Que ha sido muy, por cierto, muy redituable económicamente, porque creo que rompió récords en las redes sociales, en las redes que también se ocupan de la música, de vender música, por ahora, de esta nueva lógica,
pues entiendo que una persona que dice que fue plagiada y acredita con una serie de sonidos y palabras. Pero ¿no? fíjate que ahí en ese caso, y precisamente ando un poquito investigando esos temas, yo no soy músico, obviamente, pero haciendo un análisis, ya ves que todo el mundo hizo una reacción. Un músico hace un análisis y dice, bueno, es que los tiempos, los acordes, el ritmo y tal, no hay plagio. Lo único que se parece mucho pues es el estribillo de la canción, tantos segundos que no acredita o no es suficiente para considerar un plagio, que ese es otro tema, hasta dónde la copia puede considerarse o no un plagio y una referencia. Y nada más para puntualizar, me gustaría, respecto a lo que acabas de comentar, que se me hace súper interesante, yo creo que sí en el sentido de que cómo puede participar un notario a lo mejor en el registro de estos derechos de autor. Lo que comentaste se me hace muy atinado. Si yo, por ejemplo, formulo una obra literaria y yo quiero tener que haya la certeza de que soy yo el autor, pues a lo mejor la llevo contigo y te pido que me certifiques una copia. Y entonces ahí habría una fecha cierta de que el notario lo tuvo ante su autoridad, a la vista, y que sí, efectivamente yo lo presenté. Y ya después me voy yo, si hay un organismo que es el de derechos de autor, el INPI, para ir a presentar, a registrarlo. Y ahí se presentan pues muchos... ¿Y ahí se presentan de los dos, lo industrial y lo literario? Bueno, no, ahí son diferentes organismos. Y en lo industrial, por ejemplo, en lo que mencionabas de las patentes, una patente tiene que ser una creación original y que tenga una aplicación industrial, ¿sí? Porque muchas veces confundimos el derecho de autor con patentes. La gente normalmente dice, es que quiero patentar esto, a mí me ha tocado en el despacho, de que es que sabes que yo tuve esta idea y quiero patentarla. Bueno, es que tiene que cumplir ciertos requisitos que la ley señala, que básicamente tiene que ser algo original, novedoso y que no se encuentre ya registrado, que no se encuentre en el estado de la técnica, así se denomina. ¿Las patentes a dónde se llevan? Al Instituto de la Propiedad Industrial. Hay un Instituto de la Propiedad Industrial. Y hay que cumplir toda una tramitología y te piden unos formatos. Y, por ejemplo, si es algo que tiene una aplicación, tienes que llevar los diseños, tienes que llevar los modelos para que se entienda cómo funciona, por ejemplo, si es un aparato, ¿no? Ahora, muchas veces se confunde lo que es una patente con lo que es un modelo de utilidad. ¿Cuál es la diferencia? La patente es totalmente original. El modelo de utilidad es cuando a ti se te ocurre mejorar algo que ya está patentado, pero que le puedes dar una mayor utilidad, un mayor beneficio. Ejemplo, en las sillas que estamos sentados, por ejemplo, aquí no tienen palanquita para subir o para bajar esta silla, pero de repente hubo alguien que dijo, oye, las sillas están en cierta altura y si las movemos y le ponemos un mecanismo hidráulico para subir y para bajar, bueno, eso ya fue un modelo de utilidad, fue una mejora y se registra de manera diferente, ¿no? Es muy interesante todo ese tema de ¿Y el derecho patentes, de autor? Es otra rama completamente diferente. Y ese es ante el INPI. Y protege otro tipo de obras, creaciones artísticas, literarias. Te digo que incluso, por ejemplo, los programas de cómputo están protegidos bajo la ley de derecho de autor. Fíjense, Pinturas, es esculturas, música, producción. De hecho, ustedes lo que están haciendo ahorita, un programa de televisión, está protegido por el derecho de autor. Tocayo, eso es súper importante en nuestra audiencia, que tengamos esta distinción, ¿no? Porque pues ahorita estamos escuchando plagio y que de quién es la autoría y demás. Bueno, pues ya tenemos dos elementos, ¿no? Las patentes y los derechos de autor. El INPI y el Instituto de la... ¿Se me olvidó el nombre? De la propiedad industrial. De la propiedad industrial. Y aquí la cuestión interesante de lo que mencionabas en relación con el plagio académico es precisamente eso, que el plagio académico no tiene una utilidad económica, ¿no? Se maneja el plagio cuando va a haber un beneficio económico en cuanto a los derechos patrimoniales de los autores, pero en cuanto a los derechos morales, ahí es en donde se afecta. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo pasar una obra como si yo la hubiera producido y no te estoy dando a ti el reconocimiento que tú fuiste originalmente. ¿Eso es un delito? ¿Está regulado en el Código Penal? Sí hay un delito de plagio. Eso es sí lo hay. Y de hecho uno de los temas interesantes en el caso de este asunto de la ministra de la Corte es que aparentemente, bueno, lo que yo he escuchado, porque no me consta nada, ¿verdad? Todo lo que hemos escuchado en notas y reportajes, es que ella presentó una denuncia en contra de quien también aparece como autor de la tesis para, pienso yo, pues adelantarse y que se determinara que él fue el que le copió a ella y no que fue ella la que le copió a él. Y ahí hubo una polémica porque aparentemente las autoridades de la Ciudad de México emitieron un comunicado en el que dijeron que sí, que habían llegado a la conclusión que el que había plagiado la obra era el otro abogado, que creo que se llama Ulises. Y sin tener ningún elemento en realidad, sin haberlo citado a juicio, sin haberlo
escuchado su declaración ni tendrá ninguna prueba. Entonces ahí es donde se origina toda esta polémica y esta Justicia desinformación. expedita, Luz María. Toda esa desinformación. Y en el tema, por ejemplo, si pensáramos al revés, que que fuera ella la que hubiera cometido el delito, pues el que tiene la legitimación para denunciarlo es él, el abogado Ulises, no recuerdo si está su apellido. Lo que yo he visto en notas, que he estado interesada en el tema, es que el señor está padeciendo problemas de salud graves, que está encerrado en su casa, que no atiende a nadie, que no ha salido a la calle, que no se ha defendido tampoco realmente. Ha dado creo que una sola entrevista y muy corta. Y es un señor que está convaleciendo de una neumonía y que además tiene una operación de un ojo. Eso porque yo escuché una entrevista del reportero que pudo entrar a su casa y nada más. Él no ha hecho nada y realmente no se ha defendido y no ha denunciado tampoco a la ministra. Entonces, el que tiene el derecho de hacerlo, si fuera penal, sería él. Y además, por el tiempo que ha transcurrido desde entonces, pues aparentemente ya ese delito está prescrito. Era lo que les iba a preguntar. A mí me parece que es un riesgo la denuncia de la propia ministra. Yo entiendo, son expertos en derecho, ¿no? Al menos eso es lo que uno piensa que son ministros, ¿no? Pero bueno, aquí hay una dualidad. La sentencia, suponiendo que no estuviera prescrito, que se continuara el juicio, la demanda que presenta la propia ministra, pues, o sea, si resulta que es inocente el denunciado, a contrario sensu, entonces se tendría que reconocer la culpabilidad de quien denuncia. Fíjate, para los efectos, sí, porque si se determina que efectivamente la tesis original es la del señor que la presentó primero y que de alguna forma académicamente la registró y la defendió primero, pues tendría que entenderse que entonces todo lo consecuente es un plagio, ¿no? Hay muchos temas en la cuestión académica que, y esto les reitero, no es para descafeinar nada, inclusive voy a ver un personaje que no es mi favorito, pero sí creo que tenemos que también poner otros casos que se han dado y donde podemos a lo mejor distinguir que creo que la gravedad de este caso, y reitero, como Luz María, yo no tengo tampoco los elementos al 100% ni siquiera para señalar culpabilidad de una u otra persona, ¿no? Pero aquí la gravedad parece que es la totalidad de la tesis, inclusive el título es prácticamente idéntico, y de otras tantas más, de otras tantas más. 5 creo más. Sí, 5. La directora, 5 tesis. Eso es lo que mencionan en las notas. Sí, y parece ser que está acreditado por quien destapa este asunto, que es Julio Sheridan, que hay otras tesis prácticamente idénticas de nombre e idénticas de contenido, salvo algunos singulares que los cambian por plurales, salvo la dedicatoria y creo que párale de contar, ¿no? Lo cual pues, dice muy mal también institucionalmente. Creo que eso tendríamos que ponerle en un cajón y habría otras cosas que suceden que también, ahora yo lo veo también como estudiante, ¿no? Que hemos sido. Cuando se detectan plagios, yo sí lo entrecomillaría, que más bien me parece que son errores académicos, son omisiones en las citas. Porque si tú te das cuenta del contexto de la tesis, no quiso realmente plagiarse un planteamiento completo de otro trabajo académico, de otra hipótesis, ¿no? O de otra comprobación de hipótesis, sino lo que trató fue de citar a 2, 3, 5, 10 personas y no lo citó adecuadamente. Yo creo que eso que tú mencionas es todos los días en todas las escuelas. Claro, y te diría yo, María, sí, y creo que ahí, ahorita venía yo escuchando justamente a un académico norteamericano hablando de lo que la tecnología puede ayudar para evitar los plagios. Pero creo que los puede evitar en 2 vías. Es decir, que el que revisa se dedique más al contenido de fondo y no andar checando si hay por ahí un plagio, porque tocó que él conocía bien el texto del libro y decía, caray, aquí está citando fulanito, pero en realidad no lo cita, ¿no? No hace el pie de página o al final del texto, ¿no? Esta posibilidad de que se concentren en fondo y haya un aparato o un software tecnológico que nos permita
identificar cuando sí hay una cita que no se está dando el crédito adecuado, pues también le sirve al Fíjate estudiante. que es muy significativo, te decía, bueno, yo que me dedico a dar clases desde hace muchos años y he dado clases en muchas universidades, pues es tan sencillo como que tú tomes un párrafo, 2 renglones de un párrafo, lo copies y lo pegues en Google. O sea, ni siquiera necesitas las aplicaciones, sí hay específicas y hay Ahora muy con buenas. inteligencia artificial. Pero entonces, como maestra que soy ya de jóvenes universitarios, pues copias, pegas en Google y inmediatamente Google te avisa Te lo de señala. dónde sacó Sí. la cita el alumno. El problema que tenemos aquí yo creo que también tiene que ver con la formación académica de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque no se les dan precisamente esta información de cómo se tiene que citar, del APA, por ejemplo, que tú mencionabas. Ahora, vamos a hacer ¿cómo se llama? Vamos a irnos atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la ministra hizo su tesis, no había internet, no había Google y no había APA. Eso así no se citaba. O sea, yo más o menos soy contemporánea y yo me acuerdo, pues, cómo teníamos que citar nuestros trabajos, teníamos que ir a la biblioteca. Pues es que no era como un sistema como el que existe hoy, pero sí tenías que poner entrecomillado, obviamente, tenías que poner, me recuerdo el título del libro iba subrayado entre comillas, la editorial, las páginas, todo tenía un formato que ahorita no recuerdo exactamente el nombre, que después me enteré que esa era también una metodología de cita, pero era tradicional. Y aquí la cuestión era que sí podrías copiar y sí podías parafrasear, pero al final de cuentas, uno y no totalmente el trabajo de un compañero. Era muy difícil. Aquí la cuestión esta del plagio académico, pues obviamente ha evolucionado de entonces a la fecha, porque en aquella época, pues esto se tuvo que haber hecho a máquina, mecanografiado. Nosotros hicimos nuestros trabajos en la universidad mecanografiados, no había ni siquiera Word ni copiar y pegar como hoy. Entonces, es muy triste en ese sentido que pues se destapa este escándalo porque afecta a muchas personas. A mí me impresionó mucho un comentario que escuché de alguien también en una entrevista que decía, mi título de la UNAM, decía yo soy egresado de la UNAM, y mi título de la UNAM queda en entredicho si la UNAM no toma medidas en relación con esta situación. Porque entonces se va a presumir que todos los que estamos titulados en la UNAM, que sí hicimos nuestra tesis, que sí trabajamos, pues estamos cortados con la misma medida. Y él decía, tiene la UNAM que tomar alguna medida para prevenir esto y para sancionarlo, porque ese es un tema. No hay en las legislaciones universitarias, y creo que es en general, el proceso para poder anular un título una vez ya expedido. Las legislaciones universitarias, si no me dejarán mentir, lo que previenen es anticiparse, es decir, identificar que alguien está haciendo un trabajo académico que no es original antes de que se le expida el título. Que los directores de tesis o que en el momento en que se presenta el trabajo, pues se identifique que no viene, ahora sí que con todos los requisitos académicos, pero ya posterior no hay. Estamos hablando entonces de una tarea pendiente por el legislador, sí, ¿no? El legislador de las leyes orgánicas y también de otras materias para verlo. Y ya antes de cerrar este primer corte, que nos quedan 2 minutitos. A ver, entonces, el plagio es un delito. ¿Está tipificado a nivel federal o a nivel estatal? Federal. Federal. ¿Y cuál es la ley? El Código Penal. Código Penal. ¿Y cuáles serían las sanciones? ¿Y cómo saber cuándo hay? O sea, por ejemplo, yo sé que alguien plagió algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a la fiscalía? Sí. A la Fiscalía General de la República y presentar la denuncia correspondiente. Y aquí lo interesante es que es un delito por querella. O sea, que eso quiere decir que solamente el interesado, el que está siendo perjudicado, va a presentar O sea, si a mí me plagian un trabajo, yo voy y presento la denuncia. La querella. Y eso es un delito y que tiene una sanción más o menos correspondiente a... Si no mal recuerdo, es que hay diferentes fracciones refiriéndose, por ejemplo, en los derechos de autor. Y creo que la que es aplicable en este caso llegaba, creo que hasta los 14 años. 14 años de prisión. Bueno, no soy penalista, pero tengo más la o idea. Menos. Sí, ahorita te lo verifico. Ok, lo vemos al regreso. Pues, si les parece, vamos a hacer un corte y regresamos esta noche en esta interesante reflexión sobre lo que es el plagio y de manera particular en esta segunda parte vamos a entrar al tema de la ministra de la Suprema Corte. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Muchísimas gracias. Estamos de regreso.
Estamos hablando de lo que es un plagio. Hemos estado ya analizando una primera parte, la diferencia entre, por ejemplo, una patente, entre la diferencia entre la creación de obras literarias y una otra rama que es la parte industrial. Y también hemos estado abordando de manera muy por encimita hasta el momento el tema de la ministra. Quisiera empezar esta segunda parte, si me lo permiten, hablando sobre lo que está tipificado en la norma como plagio. Nuestra invitada ya nos refería que sí está tipificado en el Código Penal y que oscila entre 6 De 3 a 6 años de prisión. Entre 3 y 6 años de prisión, ¿no? Y que es un delito que solo se realiza en trámite de acuerdo a una querella, es decir, que el afectado va y se presenta. En este caso, de manera particular, ya entrando al tema de la ministra y de la tesis, pues bueno, parece ser que este delito ya prescribió si lo hubiese, ¿no? Ahorita quisiera empezar con Arturo, que habla sobre que, bueno, la ministra interpuso una denuncia por este delito ante la Fiscalía de la Ciudad de México, entiendo, ¿sí, tocayo? Y que la Fiscalía ya declaró que, pues que sí, efectivamente, bueno, la Fiscalía emitió un comunicado donde encontraban elementos dándole la razón a la ministra, ¿no? Creo que, mira, yo no la dijeron. conozco de fondo. Entiendo que es un comunicado más de índole Político. declarativa, quizá política, donde lo que dice es no cometió plagio. Porque, por eso insisto, o sea, es que esto son manejos, ¿no? Se habla de que el manejo de crisis, lo comentamos, creo que en el programa pasado, fue uno de los peores que hemos visto, probablemente de un escándalo, que se da al margen de quien tenga o no la culpabilidad. Me parece que lo que se quiere dejar a salvo en ese comunicado es que ella no cometió un plagio, pero alguien lo tuvo que haber cometido si hay 5 tesis iguales. Entonces, pues supondría yo que ese sería el final de la averiguación, ¿no? Lo que se tendría que llegar para hacer justicia, ¿no? O que se determinara también en términos de procedimiento, pues que efectivamente que está prescrito el delito y que no se puede seguir al margen de quién sea culpable, ¿no? Yo escuchaba a algunos abogados, no necesariamente es mi teoría, pero algo muy interesante, decía, bueno, hay una continuidad porque el aprovechamiento del título sigue dándose a la fecha de hoy, ¿no? Es decir, cada día que el título te ampara para efecto de litigar, de tener alguna representación que te obligue a tener esta calidad de profesionista, pues entonces se está continuando el delito, ¿no? Eso pues, a mí me encantaría la opinión de algún penalista. Que sería bueno que no prescribiera, ¿no? Porque... Hay la teoría del delito continuado, ¿no? O sea, sí existe una teoría, habrá que ver si es aplicable este caso, ¿no? Pero mira, yo creo que hay muchos temas que han salido a la luz y que es interesante debatir ahora a partir de este escándalo, ¿no? Como resulta a final de cuentas. Uno primero es las tesis, las citas, la tecnología en auxilio, voy a reiterar el tema, en auxilio de los tutores de las tesis, de los sinodales y en auxilio del estudiante, porque a cualquiera se le puede ir la bala. Y si tú tienes un software que te ayuda a decirte, oye, aguas antes de que la presentes, se te olvidó citar, pues caray, que alivian, ¿no? Para que el día de mañana no te digan plagiario. Pero aquí el tema es bien específico. O sea, para quienes están en el ámbito académico, creo que es muy claro que cuando se presenta una tesis, lo primero que tiene que hacer el asesor es precisamente revisarle la metodología. Y dentro de la metodología está el citar. Sí, claro. No, pero no estoy diciendo el cómo citar. Eso me queda claro que es toda una ciencia. Inclusive en los doctorados, en algunas maestrías, pues se llega a dar hasta una clase específica, Sí, claro. ¿no? El tema es que tanto el tutor como el alumno se le puede pasar citar. O sea, no es que... No estoy hablando si lo hizo adecuadamente, conforme a una metodología u otra, sino que simplemente se le olvida citar. Miren, a ver, los que hemos hecho un trabajo académico, yo tengo alguna reciente que puse el nombre del autor, pero no me vale académicamente porque no encuentro la página, iba a decir un adjetivo calificativo, no encuentro la página. Y me tiene detenido buscando la página porque no encuentro la página. Y entonces dices, ¿qué hago? Pues la voy a tener que quitar, ¿no? En fin, son detalles. Pero bueno, otra.
el desuso en el que han venido las tesis, por cierto, también. A mí me parece algo muy, muy bonito, muy padre, como una alternativa para titularte. Pero entiendo que sobre todo a nivel licenciatura han caído ya prácticamente en desuso, ¿no? Poca gente se titula por tesis. Lo cual no sé si esté bien o está mal. A mí me han tocado casi de todo, ¿eh? Me tocó tesis, me tocó casos prácticos en políticas públicas, por ejemplo, en la maestría en políticas públicas, un caso práctico. Tal cual, o sea, sirves como asesor para un caso real. A mí me tocó la ampliación del aeropuerto de Miami y servimos como asesores para una empresa de consultoría que traía, de hecho, el asunto. Y entonces van a las universidades y plantean la posibilidad de que un grupo de alumnos especialistas en ciertos temas puedan hacer un planteamiento con respecto al servicio que ellos están ofreciendo, ¿no? Y bueno, me tocó otro en administración de empresas que tiene que ver con caso práctico, ¿no? El de campo, le llaman la materia de campo. Entonces, ha evolucionado mucho, pero sí creo que no debe desaparecer como alternativa, pero sí poder generar ahora, y creo que ahora ya es posible, Luz María, precisamente lo que estamos hablando, pues de que no se cometa ningún tipo de plagio, que se cite a quien se tenga que citar para dar crédito, pero querer ir un poquito más allá de lo académico. Creo que, por eso digo que esta discusión también es oportuna y este escándalo puede traer cosas positivas. Sí, claro. Hay otro tipo de plagios, el plagio del discurso. De hecho, Joe Biden, por cierto, dejó de ser, es decir, truncó su primera aspiración presidencial, creo que fue en los 90s u 80s, no estoy seguro, porque se descubrió que había plagiado un discurso sin dar crédito. Y es un tema ético, no es un tema jurídico. Exacto. Pero también tenemos que entrar en el mundo no solamente de lo que tiene una sanción, sino de lo que es ético o no es ético, ¿no? ¿Cuántas veces, Luz María, tocayo, leemos nosotros articulistas? Porque además ahora publicar es bien sencillo, porque pues tenemos afortunadamente que, bueno, no por la libertad de expresión, tenemos una serie de blogs, de páginas, de medios electrónicos y obviamente conservamos los medios formales. Pues cuántas veces lo que leemos decimos, oye, qué interesante, ¿no? Y a lo mejor está plagiado, ¿no? Y es que no hay un rigor en ese tema. No existe un rigor. En una entrevista misma, yo te hablo a título personal, a mí me gusta citar inclusive las publicaciones de donde yo tomé algunos comentarios. Hay otros que no, hay otros que son ideas y que son ideas similares. Ahora, por ejemplo, en el debate del superpeso o cuando algunos de nosotros que nos gusta el tema económico y que hacemos aportaciones, pues decimos, mira, es que tampoco es descubrir el agua tibia, hablando de registrar inventos, ¿no? Pues caray, las condiciones económicas que justifican la fortaleza del peso, pues son estas, caray. Podremos diferir en dos, tres detallitos, ¿no? Pero en fin, pero sí creo que se abre una discusión bien interesante sobre el robo de ideas, la manifestación de las mismas, te reitero, desde publicaciones, podrían ser también publicaciones académicas, sí, por cierto, de carácter académico, discursos, entrevistas, una serie de elementos que me parece que se abre un tema muy interesante y que pasa por lo ético más que por lo jurídico. Creo que en el tema que estamos comentando, en el caso del nombramiento de una persona que es con un cargo tan importante como ser ministro de la Corte, precisamente ahí se cruza lo ético con lo jurídico. Totalmente. Porque nuestra Constitución sí señala que la persona que sea ministro de la Corte tiene que tener una figura de limpieza en cuanto a su actuación, ¿no? Tiene que tener honradez, no debe haber sido condenada por un delito patrimonial. De hecho, la misma Constitución señala estos requisitos. Entonces, si bien es cierto, ella ya fue nombrada, a la luz de la interpretación de que quien está ejerciendo esas funciones que son tan importantes en la justicia de nuestro país, pues debería de contar con esta limpieza en su reputación, que ya no tiene la ministra, ¿no? Desgraciadamente, porque yo ahora sí, desde otro punto de vista lo veo así. Yo creo que es una mujer que es capaz, que es profesional, que tiene una carrera, que sí tiene conocimientos jurídicos, pero que en un momento dado pues les resulta este tema de su vida estudiantil o de su vida académica y pues está siendo perjudicada por ello, ¿no? Al final de cuentas,
hay que tomar en consideración este concepto de probidad, de ética, frente a la función que ella está representando. O sea, no es cualquier persona. Exacto. ¿no? Y justo iba por ahí el siguiente tópico a desarrollar, ¿no? en la plática. A ver, la UNAM dijo, sí hay elementos para decir que la tesis no es original, 75% del documento está en estas condiciones. La UNAM ya refiere y va a la pelotita, la manda a la SEP, ¿no? La SEP dice, no, pues más bien es la UNAM, ¿no? Y hay una discusión ahí entre estas dos instituciones sobre si se debe, por ejemplo, anular el título, que ya lo refería bien Luz María. No hay el mecanismo legal vigente para anular ese título, ¿no? Pero también, por otra parte, la SEP dice, pues bueno, nosotros no tenemos ninguna situación legal que nos permita anular el título, porque pues, solo podemos ser por una orden judicial, ¿no? Y en todo caso, es una cosa paradójica, me parece. Ustedes son los abogados, pero me parece que podría esto seguir escalando y si alguien le mete fuego, pues yo creo que incluso la misma Corte tendría que pronunciarse al respecto, ¿no? Porque de verdad, yo creo que sí, en el plano legal, podría haber ahí un avance. Escuchaba en la mañana comentarios, para citarlo, pero no me acuerdo el nombre exacto, de un investigador de la UNAM, del Instituto de Ciencias Jurídicas, y que refería, o sea, la UNAM tendría que tomar un tema atendiendo a un principio del derecho, que tendría que buscar cómo conformar ahí alguna cuestión de un órgano especial para este caso, porque es inédito y de verdad que tiene consecuencias, y entraba la parte ya ética, ¿no? que refería, ¿no? O sea, efectivamente es ministra de la Suprema Corte de la Justicia, y sí, pues ya su parte de desarrollo profesional, pues eso pues no lo vas a cuestionar, porque es evidente que conoce del derecho y que conoce de la rama, pero en la forma en la cual obtuvo su grado, pues bueno, ese es el tema, ¿no? Y que también hay una parte legal en la Constitución que dice que para ser ministro, pues bueno, tenemos que contar con ciertos requisitos. Entonces, era lo que les quería preguntar, Luz María. O sea, claro que no hay para dónde caminar en ese tema en particular, ¿no? Pero la postura de la SEP es la correcta, la de la UNAM, o sea, esto se va a quedar en el olimpo, o sea, ¿qué va a pasar? Es que mira, vamos a tener que entender una cosa. El derecho es como un rompecabezas y todas las piezas tienen que embonar, ¿no? A veces, y es muy frecuente, suceden situaciones o hay casos que el derecho no está contemplando y después de que sucede el problema, se regula. Ahora bien, ¿cuál es mi interpretación? Ya si nos vamos estrictamente a lo del derecho y por lo que yo he podido investigar y atender, porque también las informaciones son contradictorias. Por lo que yo entiendo, la UNAM cuenta con un tribunal universitario. Entonces, desde mi punto de vista, el que todo el mundo señale que el título de la ministra es nulo, pues es una apreciación subjetiva de cada quien. En nuestro sistema jurídico, las nulidades las tiene que declarar una autoridad jurisdiccional. O sea, el que nosotros consideremos a priori que el título está viciado de nulidad porque fue plagiado, pues no lo hace nulo. Se necesita que una autoridad entre al estudio del caso y la declare. En este caso, creo yo que la primera instancia tendría que estar en la UNAM, porque ellos son quienes validan el título y sus leyes orgánicas, sus reglamentos son los que le dan los requisitos para que se obtenga ese título. Entonces, en mi opinión, en primera instancia se tendría que acudir ante este tribunal universitario y con los artículos de los diferentes reglamentos académicos con los que cuentan, pues presentar el caso para ver si el tribunal universitario emite o no esa declaratoria de nulidad. Esa es una. Dos, no podemos tampoco hacer a un lado los derechos de defensa de la ministra. Ella no ha sido llamada ante ninguna autoridad a defenderse, ahora sí que dentro de un proceso. El debido proceso tiene que ser aplicado. Se cae, perdón, Luz María, en la defensa mediática, o sea, el litigio mediático, y eso tampoco es correcto, ¿no? Reitero, sea quien sea culpable, esto no es correcto. No se puede litigar en lo mediático y que el juez o los jueces seamos un jurado popular que decimos que se vaya o que se quede. Sí, claro. Pues aquí la instancia sería que le dieran la oportunidad de defensa para que ella tenga que argumentar o presentar las pruebas que a ella le correspondan o que le competan. Y en su caso, si se declara la nulidad, entonces sí ya la SEP puede declarar también o pedirle que se le dé de baja su cédula profesional. Porque la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. La SEP
emite una cédula profesional, nos da a todos una cédula profesional porque le presentamos un título válido. Entonces, de oficio, por sí, ahora sí que nada más porque la universidad dice que sí hay un plagio, ellos no pueden proceder a eliminar la cédula profesional de la ministra. O sea, la SEP está en su papel. Pues, está todavía no contesta, pero yo creo que va a ir en ese sentido su respuesta. Yo no puedo dar de baja una cédula profesional si no hay detrás una declaración de nulidad de un título. Ahora, si no es el tribunal universitario el que declara la nulidad de ese título, entonces tal vez tendría que irse a un tribunal administrativo, en donde se presentara una demanda, ahí sí, ya no es penal, no es denuncia o querella, es una demanda en donde se le haga la impugnación de la validez de su título por alguien que tenga el interés legítimo para hacerlo. Porque también ahí entramos a un tema procesal que es a quién le perjudica en su esfera jurídica que esta persona tenga un título profesional a través de una tesis plagiada. Y yo creo que ahí otra vez tendríamos que voltear a ver a Ulises, que es el supuestamente creador original de la tesis, y que en ese sentido él tendría que ser quien inste la nulidad. Y entonces ahí tendríamos que ver cuál sería la defensa de la ministra en relación con si fue ella o no la que hizo originalmente la tesis, cuáles serían sus pruebas y una argumentación jurídica que sustente la nulidad o no de la tesis. Qué complicado. Dos temas. Yo quisiera abonar a lo que dice don María. El primero es distinguir, y creo que lo hicimos en el programa pasado, pero distinguir entre la cédula y el título. Y lo que sea también, y hoy, hablando de plagio aquí, no simplemente le reitero también opiniones que yo tengo como abogado, porque también he escuchado de otros colegas, analistas políticos, ¿no? Una es que lo que está en juego es el título, no la cédula. Es decir, lo que en teoría se le pide a la UNAM que retire es el título. La cédula es consecuencia del título, ¿no? Entonces, por eso algunos han criticado que se haya mandado la bolita a la SEP, porque la SEP lo que genera es la cédula, ¿no? Quizá registre el título, ¿no? Pero la expedición formal del título, el acto que genera un registro, que genera una cédula, pues ya son consecuencia de lo de la UNAM. Ahora, yo sí creo que hay dos cuestiones que aquí son delicadas y creo que se salen mucho más y tienen un fondo más fuerte que el propio de la ministra en caso que fuera la culpable del plagio. Uno es que la directora de tesis dirigió 500 tesis. Claro. 500 tesis, nada más. Si del análisis de esas 500 tesis se encontrara que hay un modus operandi, que hay otras, de otra materia, con otro título, otras 10 casos idénticos de otra y otros 8 de otra y otros tal, a mí lo que me parece es que hay más fondo porque la que corre un riesgo reputacional es la propia institución, en este caso la universidad. Por eso para la UNAM debe ser tan importante que se resuelva este asunto. No es una isla y es algo que ha puesto sobre la mesa, si mal no recuerdo, el director de la Facultad de Derecho de la propia UNAM. La UNAM tiene reconocimientos internacionales, es la universidad más importante en el ranking internacional, entiendo, de toda Latinoamérica. En América Latina. Sí, o sea, la universidad latinoamericana más importante en el mundo, ¿no? Entonces, hay una serie de certificaciones internacionales que me parece podrían estar en juego si esta cuestión se demostrara que tiene un mayor fondo. Claro, lo que podemos decir, bueno, lo que se esté evaluando y por lo que tiene certificaciones es por el estatus actual, no por lo que pasó en los 80s, pero aún así podría poner en entredicho pues justamente ya lo está poniendo. Ya lo está poniendo en entredicho, entonces creo que es algo que a quien más le urge es a la UNAM. Es a la UNAM y a los que hemos cursado o hemos sido egresados de algún programa de estudio de la UNAM. Entonces, por ese lado creo que es donde se tiene que llegar hasta el fondo del asunto y últimas consecuencias en cualquier circunstancia, y sea quien sea y se llame como se llamen los culpables, reitero, sin ser juez y determinar que ya la señora es culpable. Pues ahí la UNAM tiene una decisión que yo creo que es tanto jurídica como política, porque tiene que aplicar algún procedimiento, tiene que ir más allá de lo que ya se hizo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué mensaje le está mandando a todos sus alumnos?
Claro. ¿no? Se puede cometer esta Plagio, conducta. si no te cachan, y no va a haber, deja que prescriba el delito y no y pasa no va a nada. haber ninguna sanción. 2, que creo que eso sí ya lo están haciendo, ya hicieron, no sé, un comité o alguna instancia para reformar sus reglamentos para que sí exista específicamente la sanción a este tipo de conductas. Pero sí está, pienso yo, primero la decisión de la nulidad tiene que estar en UNAM y posteriormente en la SEP. Si la SEP ahorita responde, no puedo hacer nada porque no está dentro de mi ámbito de competencia, yo les daré la razón. Que creo que por ahí fue ya. Entonces, ese es un tema. Y otro tema también que no sé si quieres que mencionemos es el hecho de que hay mucha opinión pública al respecto de que qué pasa con la validez de las resoluciones que la ministra ha tomado durante 30 años de carrera judicial que tiene, si en realidad no tenía la validez su título. Que ese es otro tema. Y que seguramente te vamos a invitar, porque la verdad es que desafortunadamente el tema en televisión, el tiempo es muy rápido, te lo dije, se fue muy rapidísimo. Claro, sí. Esperemos que este análisis que nos presentaron nuestros panelistas esta noche le sirva a usted para hacerse el mejor juicio y no estemos abonando a esta infodemia que de repente da, ¿no? Lo cierto es, como refería Arturo, es no convertirnos en jueces de los medios de comunicación, sino más bien elementar técnica y jurídicamente, ¿no? Entonces estamos ante una situación inédita y que habrá de resolverse y que tendrán que tomar postura la UNAM y la propia SEP. Muchísimas gracias. Luz María, muchas gracias. Al Tocayo, muchas contrario, gracias. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.